en los rincones olvidados de los pueblos, en los altares humildes de las casas más sencillas, en los mercados ocultos entre sombras y secretos, hay una figura que se yergue con respeto, con temor, pero también con una devoción encendida que desafía los dogmas y las reglas establecidas. Su nombre se pronuncia con reverencia, la Santa Muerte. Muchos la han visto como una sombra, otros como una madre, y no falta quien la reconozca como la única que nunca abandona. Pero ¿quién es realmente esta figura que miles veneran cada día y por qué millones en todo el continente americano y más allá han decidido entregarle su alma? La Santa Muerte no es solo un esqueleto envuelto en ropajes coloridos. Es un símbolo, es una energía, es un puente. Representa la aceptación de lo inevitable, sí, pero también la puerta hacia la transformación. En su esencia más pura, no es la muerte que destruye, sino la muerte que transfigura. Quienes le rezan no lo hacen porque desean el final, sino porque buscan el cambio, el renacimiento. A diferencia de otras devociones tradicionales, donde se debe pedir permiso, mostrarse digno o esperar por años una respuesta, la Santa Muerte escucha a todos. No distingue por clase social, religión, pasado ni errores. El ladrón y el comerciante, la madre y el presidiario, el curandero y el empresario, todos pueden acercarse a ella. Y por eso mismo millones se sienten comprendidos. Porque en ella no hay juicio, hay acción, no hay moralidad impuesta, hay reciprocidad. Tú me das, yo te doy, repiten muchos devotos, y esa relación directa es lo que la hace tan poderosa. Pero hay algo más profundo. Hay personas que, cansadas de esperar milagros de otros santos, decidieron buscar una fuerza que actuara de inmediato. Al comenzar a trabajar espiritualmente con la Santa Muerte, descubrieron que no se trataba solo de pedir cosas materiales. Muchos comenzaron pidiéndole protección, dinero, éxito, amor, y en el proceso terminaron sanando emociones, enfrentando su sombra, soltando el miedo y aprendiendo a confiar en su propio poder. Porque sí, el verdadero secreto de esta devoción es que no se trata solo de ella, se trata de ti. La Santa Muerte se vuelve un espejo. Te muestra en qué punto de tu vida estás estancado, qué heridas no has sanado, qué pactos internos aún te atan. Y es ahí donde ocurre la magia real, cuando entiendes que su fuerza no está en el amuleto, ni en la vela, ni en la imagen, sino en tu fe transformada en acción. Millones le entregan su alma, no porque quieran dejar de ser libres, sino porque comprenden que al rendirse ante esa fuerza, comienzan a tener control sobre su destino. Y es que entregarle el alma a la Santa Muerte no significa condenarse. Significa confiar en que hay un orden superior más allá del caos aparente. Significa comprender que cada crisis puede ser una puerta, que cada final puede ser un nuevo inicio. Y es por eso que quienes comienzan a trabajar con ella muchas veces terminan progresando. No porque ella haga milagros caídos del cielo, sino porque al creer en ella, comienzan a creer en sí mismos. Su presencia constante, su energía contundente, los impulsa a tomar decisiones que antes temían, a cerrar ciclos, a soltar relaciones tóxicas, a cambiar de trabajo, a estudiar lo que realmente les apasiona, a reconstruirse. En los barrios más humildes, donde la vida no regala nada, la Santa Muerte se convierte en aliada. Es la protectora de los que el mundo olvida y por eso se le respeta tanto. Pero también en los círculos esotéricos más refinados se le estudia, porque su energía es tan antigua como los misterios del mundo, y quienes saben trabajar con ella descubren puertas que otros jamás imaginaron. Prosperidad, claridad mental, evolución espiritual, incluso intuición aguda. Todo eso es posible si se le honra con respeto y propósito. Hay rituales suaves y cotidianos, como prenderle una vela blanca para pedir paz interior, y otros que abren portales profundos de transformación.
Pero todos, absolutamente todos, parten de un solo principio: la fe. No una fe ciega, sino una fe viva, una fe que vibra, una fe que actúa, y justo ahí comienza el camino más importante, el de la evolución del alma. Porque más allá de pedirle cosas externas, la Santa Muerte ofrece algo que pocos se atreven a buscar: el verdadero despertar. La fe, cuando nace desde el corazón y no desde el miedo, tiene el poder de mover montañas internas. Y ese es justamente el tipo de fe que despierta la Santa Muerte. Una fe que no se basa en la sumisión, sino en la conexión. Una fe que no exige ser perfecta, sino auténtica. Para muchos, el primer encuentro con la Santa Muerte es por necesidad. Se acercan buscando solución a un problema urgente, pero quienes permanecen con ella descubren que la verdadera recompensa es la transformación personal, porque algo mágico ocurre cuando decides confiar en la Santa Muerte, no solo en su figura, no solo en su altar, sino en su energía, en su presencia que te acompaña como una guía firme. Empiezas a mirar tu vida desde otra perspectiva, las cosas que antes te ataban, el miedo, la culpa, la indecisión, comienzan a perder fuerza, y lo que empieza a crecer dentro de ti es algo mucho más poderoso: la conciencia. Muchos devotos relatan cómo, al iniciar su camino con ella, comenzaron a tener sueños reveladores, señales constantes, intuiciones cada vez más precisas. No es casualidad, es parte del proceso. La Santa Muerte trabaja en los planos sutiles, en lo invisible, y su forma de ayudarte muchas veces no es directa, sino simbólica. Te coloca frente a lo que necesitas sanar, te abre puertas que antes ni sabías que existían, pero sobre todo te empuja a moverte, a evolucionar. Y es que no hay evolución sin movimiento, no hay progreso si no se toma acción. Es ahí donde la Santa Muerte se convierte en maestra, no en el sentido tradicional de la palabra, sino como una presencia que observa y guía sin imponer. Ella no hace el trabajo por ti, no cumple caprichos, pero sí te da fuerza, claridad y protección para que lo hagas tú. Y cuando te atreves a dar ese primer paso, a cambiar de rumbo, a dejar atrás el dolor, a comenzar de nuevo, ella responde. No desde lo espectacular, sino desde lo profundo. Un hombre que llevaba años sumido en la desesperanza económica encontró, tras varias noches de oración con la Santa Muerte, la motivación para emprender, con algo sencillo, vendiendo comida en su barrio. Lo que comenzó como un acto desesperado se convirtió en su libertad financiera. Y él siempre repite que fue gracias a ella. Pero si se analiza con claridad, fue su fe lo que lo impulsó a actuar, lo que le dio valor, lo que lo sacó de la parálisis. Ese es el tipo de milagro que ella ofrece, el despertar de tu poder interno. Porque sí, trabajar con la Santa Muerte es, en el fondo, trabajar contigo mismo, con tus miedos, tus deseos, tus heridas, tus sueños. Ella te lleva a mirar tu vida con coraje, a tomar decisiones difíciles, a dejar de postergar tu felicidad. Y eso es evolución, no un cambio instantáneo, sino una transformación constante, real, palpable. En el plano espiritual, su energía limpia, corta lazos tóxicos, desbloquea caminos. Personas que llevaban años sintiéndose estancadas, al comenzar a trabajar con ella desde el respeto, la fe y la coherencia, sienten cómo se despejan sus pensamientos, cómo recuperan la energía perdida, cómo encuentran el sentido. Porque la Santa Muerte, más que una figura decorativa, es un canal de poder. Uno que, si se honra con conciencia, se convierte en una llave para abrir tu destino. Y es que, en el fondo, la evolución no tiene que ver con tener más cosas, sino con ser más tú, más auténtico, más libre, más alineado con tu propósito. Y por eso millones le entregan su alma, porque sienten que con ella no se pierden, se encuentran, no se debilitan, se fortalecen, porque no importa de dónde vengas ni lo que hayas hecho.
Ella no exige perfección, exige verdad. ¿Y qué pasa con aquellos que la temen, que la rechazan por no comprenderla? La Santa Muerte no busca convencer a nadie. Ella no suplica devoción, simplemente la recibe. Y esa es otra muestra de su poder. Es una fuerza que no necesita propaganda porque su energía se siente. La transformación en quienes la siguen es su mejor testimonio. Por eso, si estás leyendo esto y algo dentro de ti vibra, si sientes curiosidad o incluso una especie de llamado silencioso, tal vez es momento de mirar más allá del miedo, tal vez es momento de abrirte a esa presencia que no juzga, que no hiere, que solo guía, porque puede que en ese primer paso comience tu verdadera evolución. La Santa Muerte no exige templos majestuosos ni rezos complejos. Su conexión es directa, íntima, como un susurro entre almas que se reconocen. Los rituales para invocar su protección y abrir caminos no tienen que ser complicados ni llenos de parafernalia. Lo esencial es la intención, la fe y el respeto. Quien se acerca a ella con el corazón abierto ya está haciendo el primer acto de magia. Uno de los rituales más poderosos y sencillos que millones realizan cada semana es el encendido de una vela. La vela blanca es la más común para iniciar esta conexión. Representa la paz, la luz que disipa la oscuridad y también la claridad mental. Encenderla en su altar, aunque sea un espacio pequeño sobre una repisa, cubierto con un mantel blanco o rojo, ya es un acto de apertura. Ahí comienza el diálogo. No necesitas palabras sofisticadas, solo habla desde el alma. Madre Santa Muerte, te pido que me cubras con tu manto y que abras los caminos de mi vida. Esa petición, acompañada de fe verdadera, mueve energías, no porque la vela sea mágica en sí, sino porque tú estás activando tu intención. Y ella responde, a veces con sueños que revelan lo que necesitas cambiar, a veces con oportunidades que aparecen sin aviso, a veces simplemente con una paz interna que te hace entender qué dirección tomar. Eso es parte del poder del ritual, te enfoca. Otro ritual poderoso es el del agua con sal y flores. Se prepara un vaso de agua limpia, se le agrega una pizca de sal marina y algunos pétalos de flor blanca, como jazmín, margarita o flor de azahar. Este vaso se coloca frente a su imagen y se le pide que limpie tu camino. Es un acto simbólico de purificación energética. Puedes hacerlo cada lunes para empezar la semana con armonía o cada vez que sientas que hay obstáculos en tu vida. Muchos devotos también practican el baño espiritual, que no tiene nada que ver con supersticiones peligrosas, sino con una limpieza profunda del campo energético. Se hierven hierbas como ruda, romero, albahaca y laurel. Se cuela el líquido y se añade al agua del baño. Al entrar, se le pide a la Santa Muerte que retire las malas vibras, los bloqueos y la tristeza. Este tipo de ritual, cuando se hace con constancia, no solo limpia, sino que fortalece la conexión con ella. Pero uno de los rituales más hermosos es el del agradecimiento. Muchos se acercan a pedir, a suplicar, a rogar ayuda, pero se olvidan del poder de agradecer antes de recibir. Cuando agradeces, como si ya tuvieras lo que pediste, estás vibrando en sintonía con la abundancia, y la Santa Muerte reconoce esa frecuencia. Por eso, en tu altar, no debe faltar una oración de gratitud, un simple «Gracias, mi Santa, porque sé que ya estás obrando en mi favor». Puede cambiar tu energía y acelerar tus resultados. Los rituales también pueden ser personalizados. Hay quienes escriben cartas a la Santa Muerte, contando lo que sienten, lo que anhelan, lo que temen. Colocan esa carta bajo su imagen junto a una vela y dejan que el fuego, el humo y la intención hagan el trabajo. No se trata de superstición, es canalización. Es una manera de sacar lo que hay dentro de ti, ponerlo en palabras y confiar en que esa energía será recibida. También existen rituales mensuales, como el del día 1 de cada mes. Ese día, muchos limpian su altar,
cambian el agua y las flores, prenden incienso como copal, mirra o sándalo y le piden claridad y fuerza para los próximos 30 días. Este hábito crea una conexión poderosa y constante, como un lazo espiritual que se fortalece con el tiempo. Y si bien existen rituales más avanzados que algunos aprenden con guías espirituales o en círculos de sabiduría, lo importante es entender que lo sencillo también es eficaz si nace desde el corazón. Porque no es la cantidad de cosas que pongas en el altar, sino la energía que tú le entregues. La Santa Muerte no busca devoción vacía, busca compromiso, honestidad, coherencia. Si pides prosperidad, pero actúas desde la queja y la desesperación, estarás bloqueando tus propios caminos. Pero si pides con fe, agradeces con certeza y actúas con determinación, entonces los caminos empiezan a abrirse. Y cuando eso ocurre, muchas personas sienten algo que va más allá de lo material. Empiezan a vivir con propósito. Ya no solo quieren tener más, sino ser más, porque descubren que los verdaderos caminos que la Santa Muerte abre no están solo fuera, están dentro de ti. Cuando se habla de la Santa Muerte, hay quienes piensan en supersticiones, en tabúes, en cosas ocultas. Pero basta con escuchar los testimonios de quienes le han entregado su fe para entender que su poder va mucho más allá de los prejuicios. Son miles, incluso millones, los que aseguran que desde que la Santa entró en sus vidas, nada volvió a ser igual. No porque todo se volvió fácil, sino porque finalmente comenzaron a vivir con sentido. Tomemos, por ejemplo, la historia de Mariela, una mujer que durante años vivió atrapada en una relación llena de manipulación emocional y miedo. No encontraba la salida, no tenía apoyo familiar y cada día sentía que su vida se apagaba poco a poco, hasta que una vecina le habló de la Santa Muerte. Le regaló una estampita y una vela blanca. Le dijo: «No necesitas entenderlo todo, solo prende esta vela y habla con ella como si fuera tu amiga». Mariela lo hizo, primero con timidez, luego con lágrimas, luego con fuerza. Pasaron unas semanas y algo en su interior comenzó a cambiar. No fue que el problema desapareció de la noche a la mañana, pero Mariela empezó a recuperar su autoestima, a pensar con claridad, a sentir que no estaba sola. Poco a poco tomó decisiones, buscó ayuda, se mudó, empezó un nuevo trabajo. Hoy, cuando habla de ese momento de su vida, no duda. Fue la Santa Muerte la que me dio el valor, no me quitó el problema, me dio el coraje para enfrentarlo. Ese tipo de relato se repite en voces distintas, en ciudades distintas, en países distintos, como el de Héctor, un hombre que había perdido todo por culpa de las adicciones. Dormía en la calle, sin rumbo, sin esperanza. Un día vio una imagen de la Santa Muerte en un altar callejero, encendió un cigarro y se lo ofreció en señal de respeto. Pidió, sin saber muy bien a quién le hablaba, una oportunidad. Días después conoció a un grupo de recuperación donde encontró apoyo. Volvió a ver a la Santa Muerte en una estampilla colgada del retrovisor de un carro que pasaba por ahí, y supo que esa era su señal. Desde entonces, no solo se ha mantenido limpio, ahora ayuda a otros a sanar. Muchos relatan que al pedirle a la Santa Muerte prosperidad, encontraron el valor para emprender, para cerrar ciclos y buscar lo que realmente deseaban. Lo más sorprendente es que muchos de estos cambios no vienen de un golpe de suerte externo, sino de un renacer interior. Personas que antes vivían llenas de quejas o que se sentían víctimas de todo, comienzan a hablar con fuerza, con decisión, con conciencia. Ese es el verdadero milagro. No es solo recibir, es cambiar por dentro. Hay también historias de protección que parecen increíbles, como la de Don Anselmo, un comerciante que fue asaltado 2 veces seguidas en su negocio. En la tercera ocasión, ya sin saber qué hacer, alguien le dijo que colocara una imagen de la Santa Muerte en su tienda
encendiera incienso cada mañana y le pidiera protección con palabras claras. No quiero dañar a nadie, solo quiero que protejas lo que con tanto esfuerzo he construido. Desde entonces su tienda no volvió a ser asaltada. Más aún, los clientes aumentaron. Él dice que no puede explicarlo con lógica, pero siente que hay una presencia que cuida cada rincón del lugar. Y no todo son historias dramáticas. También hay quienes se acercan a la Santa Muerte para fortalecer su espiritualidad. Personas que se sentían vacías, desconectadas, sin fe en nada, encuentran en ella una energía firme, sin juicios, que les permite reconectar con su propósito. Al tenerla cerca, sienten claridad, meditan frente a su altar, reflexionan, se escuchan, y esa introspección los lleva a tomar decisiones más sabias. En todos estos testimonios hay un hilo común: la fe activa. La Santa Muerte no es una lámpara mágica, no cumple deseos porque sí, pero quienes confían en ella, quienes la honran con sinceridad, comienzan a experimentar una transformación profunda. No siempre espectacular, pero sí constante. Es como si su energía ayudara a alinear las piezas de la vida para que todo empiece a tener sentido. Cada historia de cambio es una prueba de que esta devoción no se trata de superstición, sino de conexión. No se trata de miedo, sino de evolución. Por eso, cuando alguien entrega su alma a la Santa Muerte, no está eligiendo la oscuridad, está eligiendo despertar. Y a medida que más personas se atreven a compartir sus testimonios, el velo del prejuicio se va cayendo. La Santa Muerte deja de ser un tabú y comienza a ser reconocida por lo que realmente es: una fuerza de transformación, de guía, de protección y de fe poderosa. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Durante décadas e incluso siglos se ha intentado encasillar a la Santa Muerte dentro de la categoría de bueno o malo, como si una fuerza tan antigua, compleja y profundamente espiritual pudiera ser juzgada con los mismos lentes que se usan para entender las cosas terrenales. Pero la verdad es a que muchos prefieren evitar por miedo, desconocimiento o simplemente por prejuicio. Es que acercarse a la Santa Muerte no se trata de una elección entre el bien y el mal, se trata de una decisión de conciencia. Y esa conciencia tiene que ver con cómo la ves, cómo la invocas, cómo te relacionas con ella. Porque la Santa Muerte, como fuerza espiritual, no impone caminos oscuros ni exige actos maliciosos. Es el ser humano el que proyecta en ella sus propias intenciones. Si alguien se acerca con avaricia, con rencor, con deseo de controlar o manipular, lo que encontrará será un reflejo de eso. Pero si lo hace con sinceridad, con respeto y con la intención de transformar su vida desde la raíz, lo que encontrará es una guía, una aliada silenciosa que impulsa, protege y muestra la verdad. Entonces, ¿es bueno acercarse a ella? Depende de ti, porque ella no te impone caminos, te presenta posibilidades y te observa. Quien se acerca a la Santa Muerte con el corazón limpio no encontrará oscuridad. Encontrará respuestas, encontrará fuerza, encontrará su propia alma reflejada. El problema es que durante mucho tiempo se ha hablado desde el miedo. Es peligrosa, dicen algunos. Es del diablo, murmuran otros. Pero ninguno de esos juicios se sostiene cuando escuchas los relatos de transformación, de salvación, de paz interior, de progreso espiritual que muchos han vivido al tenerla en sus vidas. ¿Puede alguien que ha encontrado amor propio, claridad mental y libertad emocional, gracias a esta energía, ser considerado alguien que ha elegido el mal? Claro que no, porque el verdadero mal no está en a quién rezas, sino en cómo vives, en lo que haces con lo que recibes. Las personas que se acercan a la Santa Muerte desde la fe, desde el deseo de mejorar, desde el anhelo profundo de romper cadenas emocionales, de progresar, de sanar, no están haciendo nada malo. Al contrario,
Están abriéndose a un camino espiritual valiente, porque no cualquiera tiene el coraje de mirarse a sí mismo, de dejar el miedo, de romper con estructuras impuestas, y eso es lo que ella despierta. Libertad. Una libertad que, para muchos, ha sido su única salvación. Y hay algo más que no se dice lo suficiente. La Santa Muerte no obliga, nunca fuerza, nunca persigue. Su energía es voluntaria. Si tú decides no seguirla, ella simplemente se aleja, no maldice, no castiga, no reclama. Esa es una de las mayores pruebas de que no es una energía negativa, como muchos creen, porque lo negativo esclaviza, pero ella libera. Lo oscuro se alimenta del miedo, pero ella fortalece desde el respeto. Lo destructivo busca controlarte. Ella te invita a tomar el control de tu vida. Muchas personas que hoy tienen éxito, paz interior y abundancia aseguran que fue gracias a su conexión con la Santa Muerte. Pero también saben que ella no hace el trabajo por ti. Ella te muestra el camino, te da fuerza para caminarlo, pero los pasos los das tú. Por eso esta devoción no es para cualquiera, es para quienes están listos para cambiar, para los que han probado de todo y sienten que algo dentro de sí sigue dormido. Ella llega justo ahí, donde el alma pide una verdad más profunda. Entonces no se trata de si es bueno o malo seguirla. Se trata de si estás dispuesto o no a mirar la vida desde otro ángulo, de si estás listo para dejar atrás las excusas, los miedos y los bloqueos que te impiden avanzar. Porque cuando te acercas a la Santa Muerte desde la honestidad, desde el deseo de sanar y evolucionar, ella responde con una certeza poderosa, te guía, te sostiene y te transforma. Y esa es la verdad que nadie quiere decir. No porque sea un secreto, sino porque implica una responsabilidad. Porque trabajar con ella no es hacer magia para obtener algo rápido. Es comprometerte con tu evolución. Y eso, aunque muchos no lo digan, es uno de los caminos más sagrados que existen. Ahora bien, ¿cómo es que una figura tan profunda y transformadora ha sido tan incomprendida? ¿Por qué la han asociado con lo oculto, con el peligro, con lo prohibido? Para entenderlo, debemos mirar más allá de las creencias modernas. Debemos adentrarnos en la historia misma de su origen. La figura de la Santa Muerte, como la conocemos hoy, ha sido interpretada de muchas maneras: protectora, justiciera, guía espiritual, pero pocos saben que su esencia no nació en los callejones del presente, sino que tiene raíces profundas que se extienden hasta las civilizaciones más antiguas de América. Su energía ha cruzado siglos, religiones y culturas, mezclándose, renaciendo y transformándose, hasta convertirse en lo que millones hoy sienten como una presencia real, viva y poderosa. Para comprender verdaderamente a la Santa Muerte, hay que mirar hacia atrás, mucho antes de que su imagen tomara forma, con túnicas y guadaña. En las antiguas culturas mexicas, mayas y zapotecas, la muerte no era temida como hoy, sino venerada como una parte sagrada del ciclo de la vida. De hecho, en la cosmovisión mexica, la muerte era vista como el inicio de otro tipo de existencia, una puerta que se abría hacia planos espirituales más elevados. En ese mundo, Mictecacihuatl, la señora del Mictlán, era la diosa de la muerte y del inframundo. Representaba el equilibrio entre la vida y el más allá, y cuidaba de las almas que cruzaban ese umbral. A su lado, Mictlantecutli, el señor del inframundo, gobernaba las 9 regiones del Mictlán, el lugar a donde llegaban los muertos tras un largo recorrido. Estas deidades no eran temidas, se les rendía culto, se les hablaba, se les ofrecían flores, alimentos y humo de copal. La Santa Muerte, en muchas formas, es la heredera espiritual de Mictecacihuatl. Aunque su figura ha sido sincretizada con elementos del catolicismo, como el uso del rosario, la túnica y el nombre Santa, su raíz es completamente prehispánica. Ella es la continuación de una línea de energía femenina, poderosa y justa,
que nunca desapareció del corazón del pueblo, aunque muchos intentaron silenciarla. Cuando llegaron los colonizadores y con ellos el cristianismo, las antiguas creencias fueron reprimidas. Se impusieron nuevas deidades, nuevas formas de rezar, nuevos templos. Pero las viejas costumbres no murieron. Sobrevivieron en silencio, camufladas en los rituales, en los rezos susurrados, en las ofrendas escondidas. Y fue en ese entretejido cultural donde la Santa Muerte comenzó a tomar forma, mezclando lo indígena con lo católico, lo sagrado con lo cotidiano, lo antiguo con lo actual. Durante siglos su culto se mantuvo en las sombras. Era transmitido de generación en generación, de abuelas a nietas, de curanderos a aprendices, de boca en boca. No se hablaba de ella en público, pero estaba presente en los hogares, en los campos, en los sueños. Su figura era la que se invocaba cuando nadie más escuchaba, la que protegía cuando todos habían dado la espalda, y esa lealtad silenciosa fue la que le dio fuerza. Con el paso del tiempo, y sobre todo a partir de los años 60 y 70, su imagen empezó a reaparecer de forma más visible. En los barrios humildes de México, en los mercados de Tepito, en las paredes de los altares callejeros, la Santa Muerte comenzó a ser venerada abiertamente. Lo que antes era un susurro se volvió un canto, y con ese canto, miles de personas que habían sido marginadas por la religión tradicional encontraron un camino para conectar con lo divino desde su verdad. Hoy, su culto no se limita a un solo país ni a un solo idioma. La Santa Muerte cruza fronteras. Se le venera en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y cada vez más en Europa. Su mensaje es claro y universal. Todos somos iguales ante ella. Todos merecemos una guía espiritual, una protectora, una fuerza que no juzgue por tu pasado, sino que te ayude a cambiar tu futuro. Y aunque muchos intenten reducirla a una simple figura esquelética, quienes caminan con ella saben que su energía es profunda. Ella no representa la muerte que arrebata, sino la que transforma. No la que pone fin, sino la que inicia. Es la muerte como maestra, como madre, como portal. Conocer sus raíces es honrar su poder, porque no se trata solo de creer en ella, sino de comprender lo que significa. Es la memoria viva de un pueblo que, aún entre opresión y olvido, decidió seguir creyendo en su forma más antigua de espiritualidad. Ella es la prueba de que lo sagrado no muere, solo cambia de forma. Y una vez que entiendes esto, una vez que conectas con su esencia más pura, comienzas a verla no como una figura decorativa, sino como un símbolo vivo de evolución. Y es precisamente a través de ese entendimiento que muchas personas descubren un camino para crear pactos de transformación profunda, pactos que no esclavizan, sino que despiertan. Hablar de pactos con la Santa Muerte puede sonar para muchos como algo oscuro o misterioso, pero aquí es donde conviene aclarar, con total claridad y sin rodeos, no todos los pactos son negativos. Existen pactos de luz, pactos sagrados, compromisos energéticos que se hacen desde el corazón y no desde la desesperación. Y con la Santa Muerte, esos pactos no son ataduras, sino promesas de transformación. Son caminos que eliges para comprometerte contigo mismo, con tu crecimiento, con tu evolución. Un pacto de luz con la Santa Muerte no se trata de ofrecerle tu alma como si firmaras un contrato sin retorno. Se trata de decirle: estoy listo para cambiar. Te pido que me guíes, pero me comprometo a caminar. Así, simple y claro. Es un acuerdo espiritual en el que tú pones tu intención y tu esfuerzo, y ella te cubre con su fuerza, te protege de las distracciones, te limpia de energías estancadas y te impulsa a cumplir lo que prometiste. Muchos devotos hacen este tipo de pactos cuando llegan a un punto clave en su vida. Al dejar una adicción, al cerrar una relación tóxica, al comenzar un negocio, al emprender un camino espiritual más profundo. No porque la Santa Muerte exija algo a cambio, sino porque el pacto es una forma de declarar:
al universo que estás listo para renacer. ¿Cómo se hace un pacto de luz con ella? Primero, desde la verdad. Tienes que saber con claridad qué deseas cambiar. No se trata de pedir riquezas o fama sin propósito, sino de comprometerte con un proceso real. Puedes escribirlo en papel. Hoy me comprometo a dejar el miedo. Me comprometo a sanar mi cuerpo. Me comprometo a cuidar mi energía y alejarme de lo que me estanca. Esa escritura se convierte en un testimonio de tu intención. Luego, se prepara un pequeño altar. No necesitas grandes cosas. Una vela blanca, un vaso de agua, su imagen o una estampita. Flores si tienes. Y ahí, frente a ella, en voz alta o en silencio, declaras tu compromiso. Puedes decir algo como: Madre Santa Muerte, no vengo a exigirte nada. Vengo a pedirte que camines conmigo mientras cambio lo que debo cambiar. Te ofrezco mi voluntad, te entrego mi esfuerzo y te pido que, con tu presencia, me muestres el camino. Después, la vela se deja consumir. El papel puede guardarse en un lugar especial del altar o enterrarse cerca de una planta, como símbolo de que esa promesa ha sido sembrada. A partir de ese momento, el pacto está hecho, y no hay marcha atrás, pero no por castigo ni por miedo, sino porque algo dentro de ti habrá despertado. Sentirás desde el primer día cómo la energía comienza a moverse, cómo el entorno se acomoda, cómo las pruebas llegan, pero también llegan las fuerzas para superarlas, porque pactar con ella no es sinónimo de vida fácil, es sinónimo de vida con propósito, y eso es mucho más valioso. Quienes han hecho estos pactos de luz relatan cómo, de pronto, dejaron de tolerar lo que antes aceptaban, cómo comenzó a dolerles la mediocridad, cómo ya no pudieron mentirse a sí mismos, porque ella te ilumina desde dentro, y esa luz no permite que te escondas. Hay personas que, tras pactar con la Santa Muerte, se atreven por primera vez a estudiar algo que siempre soñaron. Otros se atreven a hablar con su verdad, a defender su dignidad, a cortar lazos que los desgastaban. Algunos incluso cambian de ciudad, de trabajo, de rumbo, no porque ella lo pidió, sino porque ella les mostró lo que su alma ya sabía, pero no se atrevía a aceptar. Los pactos de luz no requieren sacrificios físicos, requieren sinceridad, constancia, respeto, y ese es el precio más justo que puede tener una transformación verdadera. Cuando decides hacer un compromiso espiritual con ella, no estás vendiendo nada, estás recordando quién eres y estás eligiendo vivir desde ese recuerdo. Muchos creen que pactar con fuerzas espirituales es peligroso. Lo es, cuando lo haces desde el ego, desde la codicia, desde el vacío. Pero cuando pactas desde el amor, desde la verdad, desde el deseo genuino de ser mejor, no hay nada más poderoso, porque entonces te conviertes en canal, y la Santa Muerte se convierte en tu protectora, tu maestra, tu testigo. ¿Y qué sucede después del pacto? ¿Cómo mantener viva esa conexión? Para responder eso, debemos hablar del altar, ese espacio sagrado donde ocurre la comunión diaria, donde la presencia se siente y donde los milagros comienzan a florecer. No hace falta un templo de piedra, ni un salón lleno de incienso para crear una conexión poderosa con la Santa Muerte. Bastan unos cuantos elementos sinceros, un rincón silencioso y, sobre todo, tu presencia. El altar que muchos levantan en honor a ella no es solo un lugar decorativo, es un vórtice energético, un canal directo, un espacio donde la materia se vuelve espiritual y donde tus palabras, tus pensamientos y tus intenciones se transforman en energía activa. Crear un altar vivo no es una fórmula fija, no existe un manual rígido que debas seguir. Lo importante es que ese lugar te represente, que hable de tu fe, que se convierta en tu santuario personal. Puede estar en tu cuarto, en una esquina de tu sala, incluso en una repisa sencilla. Lo que lo vuelve poderoso no es el tamaño, sino el corazón que tú le pongas. El primer paso
es elegir un lugar donde te sientas en paz. Ese rincón debe inspirarte calma y respeto. Una vez elegido, se limpia bien, no solo con agua y jabón, sino con intención. Puedes pasarle un poco de incienso o sahumerio, como copal, mirra o palo santo, y pedir que toda energía negativa se disuelva. El espacio debe estar limpio física y espiritualmente. Luego, coloca la imagen o figura de la Santa Muerte que más resuene contigo. Hay quienes prefieren la clásica vestida de blanco, símbolo de pureza y paz. Otros optan por la de túnica negra, que representa la protección y la absorción de lo negativo. También existen versiones en rojo, dorado, verde o multicolor, cada una con su vibración y propósito. No importa cuál elijas, lo importante es que sientas una conexión real con ella. Frente a la imagen, coloca una vela, blanca si es tu primera vez, o del color que se relacione con tu intención. También puedes añadir un vaso de agua limpia, símbolo de purificación y claridad espiritual. Este agua se cambia con frecuencia, pues representa la fluidez energética. Si se pone turbia, es señal de que ha absorbido cargas. Cambiarla es renovar tu intención. Agrega flores frescas, especialmente blancas, rojas o amarillas. Las flores elevan la vibración del altar y demuestran tu dedicación. También puedes incluir frutos, dulces, pan o lo que sientas que representa tu agradecimiento. Hay quienes colocan monedas como símbolo de prosperidad o incienso para abrir los canales sutiles. Cada elemento habla. Cada objeto tiene un lenguaje espiritual que la Santa Muerte entiende. Muchos devotos escriben sus peticiones en pequeños papeles y los colocan en una cajita frente al altar. Otros llevan un diario donde anotan sus conversaciones con ella, lo que sueñan, lo que desean, lo que sienten. Estos hábitos profundizan el vínculo, convierten el altar en un espacio de diálogo, no de monólogo. Recuerda, ella escucha, pero también responde, a veces en señales, a veces en intuiciones, a veces en giros inesperados de tu realidad. El mantenimiento del altar también es un acto espiritual. Limpiarlo, encenderle su vela, cambiarle las flores, prenderle incienso, no es una rutina vacía, sino una ceremonia diaria. Cuando lo haces con devoción, empiezas a sentir que ese rincón se llena de algo más, una presencia cálida, firme, constante. Hay personas que aseguran que cerca del altar sienten tranquilidad, incluso cuando todo lo demás está mal. Es su refugio, su centro, su ancla. También es importante saber que no estás obligado a tener un altar lujoso. La Santa Muerte no exige riquezas ni excesos. Ella valora lo simple, lo honesto, lo sincero. Un altar con una vela y una imagen hecha con cariño puede ser más poderoso que uno lleno de adornos sin alma. Lo esencial es la vibración que le pones. Con el tiempo, ese altar se convierte en testigo de tus procesos. Verás cómo cambia junto contigo, cómo evoluciona tu conexión, tus palabras, tus pedidos. Y ahí está la magia. No solo se transforma el altar, te transformas tú, porque al tener un espacio sagrado, creas un hábito de espiritualidad. Te acostumbras a hablar con ella, a escucharte a ti mismo, a detenerte un momento cada día para recordar que estás acompañado. Muchos también utilizan su altar como espacio de meditación. Se sientan frente a él, cierran los ojos, respiran profundo y simplemente se conectan. No buscan nada, solo están. Y en ese estar, muchas veces llegan respuestas, porque la Santa Muerte no siempre habla con palabras. Habla con sensaciones, con sincronías, con claridad que llega de repente. Y si en algún momento sientes que no sabes qué decirle, no te preocupes, solo quédate ahí, en silencio. Ella entiende el lenguaje del alma. Basta tu presencia, basta tu fe, basta tu voluntad de abrir ese canal. Y así, día tras día, el altar se convierte en un espejo. En él no solo verás a la Santa Muerte, te verás a ti mismo, más claro,
más fuerte, más consciente, y desde ahí, desde ese espacio sagrado, comienza a nacer una nueva realidad. La vida está llena de energías que no vemos, pero sentimos. Todos, en algún momento, hemos entrado a un lugar donde el aire se siente denso, como si algo invisible nos apretara el pecho. O hemos estado cerca de personas que sin decir una palabra nos roban la paz. Eso no es imaginación, es energía. Y ahí es donde la Santa Muerte despliega uno de sus dones más valiosos, la protección total. Quienes caminan con ella saben que no solo los cuida del peligro físico, sino también de aquello que no se puede tocar. La envidia, el mal de ojo, los pensamientos negativos dirigidos, los deseos oscuros que otros proyectan sobre ti. Porque así como existe el amor, también existe la sombra que muchas veces otros cargan sin saberlo. Y cuando no se tiene un campo energético fuerte, esas cargas pueden afectar tu ánimo, tu salud, tus finanzas, incluso tus relaciones. La Santa Muerte no permite eso. Cuando te conectas con ella desde la fe y la constancia, su energía crea una especie de escudo que te envuelve. No es un escudo invisible para tus ojos, pero sí lo es para tu alma. Quienes lo han sentido describen cómo después de rezarle o de encenderle una vela, los ambientes cambian. La gente negativa se aleja, las situaciones densas se disuelven, y donde antes había caos, comienza a haber claridad. Uno de los rituales más comunes para pedir protección es el encendido de la vela negra o la vela morada. Ambas tienen funciones especiales. La vela negra absorbe y neutraliza lo negativo, mientras que la morada transforma la energía, eleva la vibración y corta las ataduras invisibles. Se encienden frente a su altar, siempre con intención clara. Santa Muerte, cúbreme con tu manto. Aleja de mí todo lo que me quiera hacer daño, visible o invisible. También es frecuente llevar una pequeña medalla o imagen de ella colgada al cuello, en el bolso o incluso en el auto, no como un simple amuleto, sino como un ancla de energía. Cada vez que la tocas o la miras, estás recordando tu conexión, estás activando su presencia en tu día a día, y es en esa constancia donde su protección se hace más fuerte. Muchos relatan cómo, después de comenzar a caminar con ella, situaciones repetitivas de mala suerte cesaron. Personas tóxicas se alejaron sin explicación. Lugares donde antes se sentían agotados comenzaron a sentirse más livianos. Todo eso no es casualidad. Es el resultado de un campo energético limpio y bien protegido. Y la Santa Muerte es experta en eso. Otro ritual muy poderoso es el baño de protección. Se prepara una infusión con hierbas como romero, albahaca, laurel y menta, que luego se cuela y se mezcla con agua templada. Mientras te bañas con esa mezcla, se le pide a la Santa Muerte que limpie tu cuerpo y tu espíritu de toda energía que no sea tuya. Al terminar, puedes dejar secar tu piel al aire mientras dices: «Estoy cubierto por ti, Madre Santa. Nada me toca si tú no lo permites». Ese ritual, repetido cada cierto tiempo, fortalece tu campo áurico y renueva tu energía vital. La Santa Muerte también protege en los sueños. Muchas personas aseguran que desde que comenzaron a trabajar con ella, dejaron de tener pesadillas o dejaron de sentir presencias extrañas en la noche. Incluso hay quienes afirman que ella les habla en sueños, les muestra símbolos o simplemente aparece en momentos clave para brindar consuelo y advertencia. Y si alguna vez sientes que estás siendo atacado energéticamente, que hay envidias fuertes a tu alrededor, que alguien está deseándote el mal en silencio, no caigas en el miedo. La Santa Muerte no te deja solo. Enciende una vela morada, limpia tu casa con humo de incienso, abre las ventanas, reza en voz alta y sobre todo, cree, porque el mayor poder de su protección está en tu fe. Si crees, estás cubierto. Si dudas, te debilitas.
Muchos brujos, sanadores y trabajadores de energía coinciden en que la Santa Muerte es una de las presencias más firmes a la hora de romper hechizos, neutralizar envidias y proteger contra la maldad no visible. Pero ella no es violenta, no responde con odio, responde con equilibrio, con justicia. Su protección no busca venganza, busca armonía. Ella devuelve a cada quien lo que proyecta, y eso es suficiente. Al vivir bajo su cuidado, aprendes a no temer, aprendes a caminar firme, a decir lo que piensas, a no agachar la cabeza ante nadie, porque sabes que no estás solo, porque sabes que tienes una guardiana que no duerme, que no duda, que no abandona, y eso te transforma desde dentro, te vuelve más fuerte, más claro, más confiado. Pero su protección no solo sirve para repeler lo externo, también te ayuda a ver tus propias sombras, a protegerte de ti mismo, porque a veces el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de ti, en tus pensamientos repetitivos, en tu negatividad, en tu falta de amor propio. Y es ahí donde ella entra como luz, como guía, como reflejo de lo que puedes llegar a ser si te liberas de lo que te limita. Y esa protección completa, profunda, total, es lo que permite que muchos comiencen a abrir caminos, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, porque estar protegido es el primer paso para avanzar. Una vez que sientes la protección de la Santa Muerte, es como si algo dentro de ti empezara a moverse diferente. No solo te sientes más fuerte, sino que también comienzas a notar cambios en tu entorno, una llamada inesperada con una buena noticia, una deuda saldada que parecía imposible, un nuevo trabajo, una persona valiosa que aparece en tu camino. A eso se le llama tener los caminos abiertos. Y con la Santa Muerte como guía, esos caminos no son casualidad, son parte de una alineación energética que tú mismo has activado. Ella no regala nada porque sí, pero te pone las condiciones para que tú crezcas. Si le pides prosperidad, te ayuda a ver oportunidades que antes no notabas. Si le pides salud, te empuja a tomar decisiones que te sanen de verdad. Si le pides amor, te lleva primero al amor propio para que no atraigas más sufrimiento disfrazado de cariño. Todo lo que ella abre, lo abre con propósito. Muchos devotos que han trabajado con ella de forma constante cuentan cómo, tras hacer sus rituales y mantener la fe activa, comenzaron a recibir señales claras, nuevos clientes, ideas frescas para emprender, invitaciones a proyectos, curaciones físicas inesperadas e incluso reconciliaciones familiares. Pero el punto clave es que nada de eso ocurre en un vacío. Todo está ligado a un cambio interior, a una vibración distinta. Para atraer prosperidad con su guía, se recomienda un ritual simple, pero muy poderoso. Una vela dorada, un puñado de arroz, una taza de canela en polvo y una imagen de la Santa Muerte en su aspecto dorado o blanco. Se prende la vela con una oración sincera. Madre Santa Muerte, abre para mí los caminos de abundancia, que no me falte techo, pan ni propósito. Enséñame a recibir sin miedo y a dar con generosidad. Después se sopla la canela desde el altar hacia el exterior de la casa, como símbolo de expansión. Este ritual se repite por 9 días, con el compromiso de dar algo cada día a alguien que lo necesite, una palabra, una ayuda, una moneda, un alimento. Así se activa el ciclo energético. La prosperidad, cuando es verdadera, no solo llena los bolsillos, llena el corazón, te hace sentir digno, capaz, merecedor. Y la Santa Muerte no quiere verte pequeño, te quiere ver consciente de tu valor, agradecido por lo que tienes y listo para recibir más. En cuanto a la salud, muchas personas han relatado que, tras pedir su intervención, comenzaron a sanar dolencias físicas o emocionales que los habían acompañado por años. Pero, como en todo con ella, no es magia vacía, es una guía. Tal vez te inspire a visitar a un buen terapeuta, a cambiar tus hábitos, a dejar un vicio, a descansar mejor, a escucharte más. Ella trabaja a través de lo cotidiano,
y esa es su mayor fortaleza. Transforma tu vida desde dentro, sin artificios. Un ritual de salud muy respetado es el baño de limpieza y equilibrio. Se prepara una infusión de hojas de eucalipto, ruda, albahaca y sal marina. Se deja enfriar y se usa al final del baño habitual. Mientras el agua cae por el cuerpo, se dice en voz alta: Santa Muerte, límpiame de todo dolor, renueva mi cuerpo y mi espíritu, que vuelva a mí la fuerza de vivir con plenitud. Muchos aseguran que, tras este ritual, no solo se sienten más ligeros, sino que tienen sueños reveladores y una sensación de claridad mental muy fuerte. Y cuando hablamos de oportunidades, hay que recordar que ella no pone milagros en bandeja, pero sí quita los bloqueos. Muchas veces no avanzamos no porque no haya caminos, sino porque no los vemos, o peor, porque no creemos que los merecemos. La Santa Muerte, al conectarte con tu fuerza interior, te ayuda a reconocer tu valor, a salir del autoengaño, a dejar de postergar. Y cuando tú das el primer paso con fe, ella mueve el resto del tablero. Hay quienes le han pedido guía para mudarse, para emprender, para sanar la relación con sus hijos, para cambiar de carrera, y lo que han recibido no es solo una respuesta, es un impulso, una claridad. Como si algo que antes parecía imposible ahora estuviera al alcance, y eso es lo que muchos llaman milagro. Pero ella no quiere devotos que solo pidan, quiere caminantes, personas dispuestas a cambiar por dentro, a sembrar su propia fortuna, a dejar la queja atrás y mirar de frente al futuro. Porque cuando tú caminas con fe, los caminos se abren solos, y no se abren porque ella te los regala, se abren porque tú estás listo. La Santa Muerte es, sobre todo, una catalizadora. Ella despierta la energía dormida en ti, y cuando esa energía se pone en marcha, la vida empieza a responder, como si el universo mismo entendiera que ya no te vas a rendir, que ahora tienes guía, tienes fe, tienes dirección, y al sentir eso, muchos devotos comienzan a vivir con más propósito, más centrados, más agradecidos, y desde esa frecuencia, la vida cambia, no por suerte, por transformación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando todo parece estancado? ¿Qué hacer cuando, a pesar de rezar, aún no se ven los resultados? Ahí es cuando entra el momento más importante del camino espiritual. Hay momentos en la vida de todo devoto en los que parece que la Santa Muerte guarda silencio, que las oraciones no llegan, que las velas no se consumen, que los caminos siguen cerrados. Son esos instantes donde la duda comienza a asomar, donde el corazón se pregunta si realmente hay alguien escuchando. Pero esa llamada al silencio no es castigo ni abandono, es, en realidad, una prueba fundamental para el crecimiento. La prueba del silencio no significa que ella no esté ahí. Al contrario, es cuando más cerca está, aunque no se manifieste de la manera que esperamos. En esos días difíciles, el universo nos invita a mirar hacia adentro, a fortalecer la fe sin recompensa inmediata, a confiar sin certezas visibles. Es el momento en que el compromiso se pone a prueba, donde se decide si la conexión es superficial o profunda. Este silencio puede ser frustrante. Después de todo, cuando alguien invoca una fuerza espiritual, lo hace esperando respuesta, alivio, un cambio rápido. Pero la Santa Muerte trabaja diferente. Ella no ofrece soluciones instantáneas ni milagros sin esfuerzo. Prefiere que aprendas la lección de la paciencia, de la aceptación, de la fortaleza interna, porque la verdadera evolución nace en el alma que resiste, que no se rinde. Muchos devotos cuentan que en esos momentos de aparente abandono comenzaron a sentir una transformación interna profunda. Sin saberlo, estaban dejando ir lo que los ataba, aprendiendo a soltar el control, aceptando que hay procesos que no se pueden acelerar. Y es ahí cuando, sin aviso, la vida empieza a cambiar. A veces las puertas que parecían cerradas se abren lentamente,
Otras veces llega una luz diferente que guía por otro camino inesperado. Para atravesar la prueba del silencio, la clave está en la constancia y en la humildad. Mantener encendida la vela aunque no veas avances, repetir las oraciones aunque no sientas la presencia, cuidar el altar aunque la esperanza flaquee. Es precisamente esa fidelidad la que fortalece el vínculo y abre el canal para recibir lo que realmente necesitas, no solo lo que deseas. Durante el silencio, también es importante observar qué está ocurriendo en tu vida. Muchas veces, la Santa Muerte utiliza este espacio para mostrarte que el cambio no está en el exterior, sino en tu forma de ver las cosas, que lo que esperabas como progreso puede ser una ilusión y que la verdadera evolución requiere una mirada diferente. Por eso, la invitación es a abrir los ojos internos, a escuchar tu intuición y a confiar en que ella te guía, aunque no lo percibas. Algunos recurren a la meditación frente a su altar, a escribir sus dudas y miedos, a buscar respuestas en sueños. Otros piden a la Santa Muerte que les muestre señales, que les dé fuerzas para aguantar la prueba. Y muchas veces esas señales llegan en forma de pequeños detalles, una canción que parece escrita para ti, un encuentro casual que te da una pista, un cambio de energía en tu cuerpo. La prueba del silencio es uno de los momentos más sagrados del camino espiritual, porque quien la supera no solo gana la protección y la guía de la Santa Muerte, sino también el conocimiento profundo de su propia fuerza. Es el instante en que el devoto deja de pedir y comienza a ser, de depender y empieza a crear, de temer y aprende a amar con coraje. Y cuando esa prueba termina, la respuesta llega con fuerza renovada, como una avalancha de luz y cambios, como un renacer que borra el pasado y abre el futuro. Porque la Santa Muerte no abandona a quien es fiel. Ella espera el momento justo para mostrar su poder completo. Y cuando eso sucede, no hay duda, estás caminando de la mano con una fuerza que no tiene comparación. Pero el camino no termina ahí. Una vez que la prueba del silencio es superada, se abre un nuevo capítulo. El compromiso permanente, la conexión profunda, el aprendizaje constante, porque la Santa Muerte no es una meta, sino un camino. Y ese camino continúa con enseñanzas que transforman cada área de tu vida. La relación con la Santa Muerte no es algo pasajero, ni un recurso para momentos de desesperación. Es un compromiso eterno, una alianza sagrada que invita a la transformación constante. Ella no es solo una figura a la que se recurre para pedir, sino una guía que acompaña cada paso del camino, que enseña a vivir con integridad, valentía y autenticidad. Al aceptar caminar con ella, estás aceptando también que la vida es un proceso de evolución sin fin. La Santa Muerte te invita a mirar más allá de lo superficial, a reconocer que la verdadera muerte es la que ocurre dentro de ti cuando te resistes al cambio, cuando te niegas a crecer. Ella te acompaña a dejar morir esos hábitos, esos miedos, esas limitaciones que ya no sirven, para renacer cada día con más fuerza. Ese compromiso significa honrar tu verdad, aunque no siempre sea fácil. Implica enfrentar la sombra, aceptar la luz y aprender de ambas. La Santa Muerte es maestra de ese equilibrio porque ella misma representa el ciclo constante de la vida y la muerte, del final y el comienzo. Vivir bajo su guía es también aprender a respetar el tiempo sagrado de los procesos. No todo sucede rápido ni cuando queremos. A veces hay que esperar, a veces hay que sembrar sin ver la cosecha inmediata. Pero la fe constante, el compromiso diario, hacen que el camino sea firme y la evolución segura. Además, la Santa Muerte nos recuerda que cada vida es valiosa, que cada alma merece ser escuchada y protegida. No discrimina, no juzga. Por eso millones le entregan su alma, porque encuentran en ella una comprensión profunda, una fuerza maternal que cuida sin condiciones. Este compromiso eterno también significa cuidar tu energía,
ser consciente de tus acciones y pensamientos y mantener una conexión constante con tu altar o espacio sagrado, porque la guía que ella ofrece se fortalece con la dedicación y el amor que le das. Al final, caminar con la Santa Muerte es aprender que la vida y la muerte no son enemigos, sino compañeros inseparables, que solo aceptando esa realidad podemos abrirnos a una verdadera evolución espiritual, y esa evolución no termina nunca. Cada día es una nueva oportunidad para renacer, para avanzar, para crecer. Llegamos al final de este viaje, pero también al inicio de algo nuevo, la comprensión de que la Santa Muerte no es solo una figura, sino un puente hacia tu mejor versión. Ella representa la transformación profunda, esa que nace cuando decides dejar atrás lo que te limita y abrirte al cambio con fe y valentía. Millones la buscan porque en ella encuentran no solo protección, sino un espejo que refleja su propia fuerza. Porque la Santa Muerte no juzga ni exige, solo acompaña, guía y fortalece. Ella es la voz silenciosa que te impulsa a ser auténtico, a vivir con propósito y a evolucionar sin miedo. Este camino con ella es para quienes están dispuestos a comprometerse con su crecimiento, a superar pruebas, a abrazar la luz y la sombra que habitan en cada uno. No es un atajo, ni una magia instantánea, sino un proceso sagrado que transforma desde el interior. Así la Santa Muerte se convierte en aliada, protectora y maestra, un canal para que despiertes tu poder personal y alcances las metas que creías lejanas. Es un recordatorio constante de que la vida es cambio, que solo muriendo a lo viejo podemos renacer en lo nuevo. Ahora que sabes quién es, por qué millones le entregan su alma y cómo su energía puede ayudarte a evolucionar, solo queda una cosa: dar el paso. Abrirte a la experiencia, crear tu altar, hacer tu pacto de luz y empezar a caminar con ella, porque la verdadera magia no está en la figura que ves, sino en la fuerza que despiertas cuando decides confiar y avanzar. Y esa fuerza es, sin duda, tu mejor versión.